Es el bloque de cómputo científico y cómputo cuántico. Lo coordina el doctor Ramón Plaza. Participan él mismo, el doctor Pablo Barberis y el doctor Luis García Naranjo. Si suben, por favor. Gracias. Ok, entonces empiezo. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Esta es la sesión sobre cómputo científico y cómputo cuántico de Limas. Yo soy Ramón Plaza, soy investigador de Limas. Según la Wikipedia, si ustedes entran a Google y buscan cómputo científico, el cómputo científico es un área interdisciplinaria, valga la redundancia, es un poco cacofónico, pero sí es un campo de estudio interdisciplinario que se caracteriza por la utilización de recursos de cómputo de alto rendimiento, cómputo avanzado, sofisticado, para resolver problemas complejos. Esta sesión es sobre cómputo científico y cómputo cuántico. Cómputo cuántico, francamente, yo no sé qué es, pero afortunadamente tenemos a un especialista en este instituto, que es el doctor Pablo Barberis, que es especialista en cómputo cuántico y nos va a hablar sobre, precisamente, cómputo cuántico, óptica cuántica y nuestro instituto. Adelante, Pablo. Bueno, hola a todos, gracias por invitarme aquí. Bueno, entonces, el título, como verán, es muy pretencioso. Quiero explicar demasiadas cosas, pero bueno, básicamente yo lo que hago es óptica cuántica, entonces lo que voy a hacer es explicarles más o menos qué no es una computadora cuántica, es básicamente lo que quiero transmitir, y más o menos cuál es la utilidad, cuál es su relación con la óptica cuántica y qué hacemos en el Limas en relación a eso. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la física cuántica como las computadoras cuánticas generan discusiones intensas entre las personas que hablan de eso y generan algunos artículos de divulgación un poco extraños. Entonces, esto lo saqué del Universal de hace un año. Lo que está en itálicas es más o menos cierto. Una computadora cuántica básicamente puede ayudar a resolver algunos problemas que un ordenador normal necesitaría mucho tiempo, no sé si miles de millones de años. Generalmente una comida familiar, a nadie le interesa hablar de algunos problemas que algún ordenador normal podría resolver, y lo que está en negritas realmente no tengo la menor idea de dónde lo sacó, pero genera mucho interés digamos, a la hora del café en las comidas familiares, que puede servir para desentrañar los misterios aún desconocidos de los confines más lejanos del espacio profundo. Entonces, un poco lo que les quiero ejemplificar es que este tipo de frases puede ser, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, pero es una afirmación un poco fuerte. Digamos, hay muchos errores en relación de lo que uno cree que es una computadora cuántica, entonces más o menos espero dejarles en claro qué es y qué no es. Bueno, entonces, lo primero es, ¿qué no es una computadora cuántica? Muchas veces uno puede escuchar que una computadora cuántica es una computadora que sigue las leyes de la mecánica cuántica o de la física cuántica. Yo soy físico, nosotros los físicos creemos, no creemos, estamos seguros, pensamos que es un hecho consumado de que todo en el universo sigue las leyes de la mecánica cuántica. Luego entonces el ábaco sigue las leyes de la mecánica cuántica y están todos de acuerdo de que aunque el ábaco es genial, realmente no creo que sirva para desenterrar los misterios más profundos de las partes más lejanas del espacio. Entonces, bueno, una computadora cuántica lo que sí hace es sacar provecho de algunas características muy particulares de la mecánica cuántica para realizar algunas operaciones de forma más eficiente. Bueno, entonces, una cosa que hay que tener claro es que una computadora cuántica no aumenta la cantidad de problemas que puede resolver una computadora, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo del tipo de problemas que uno no va a poder resolver con una computadora cuántica, como uno no puede resolver con una computadora normal, es encontrar un algoritmo que en tiempo finito me diga si otro algoritmo termina de ser ejecutado en un tiempo finito. Nada más déjenme decirles por qué esto sería fantástico que existiera. Imagínense que yo quiero resolver el teorema de Fermat. Entonces, el teorema de Fermat me dice que si n, x, y, z son números positivos y enteros, ¿de acuerdo? La ecuación que está en el medio no tiene solución, ¿no? Uno puede escribir en una computadora, ¿no?, 4 bucles enredados, en donde uno prueba todas las posibles valores de x, de y y de n, ¿de acuerdo? Y si se satisface la ecuación, para y dice, Fermat mintió.
Y si no para nunca, el teorema de Fermat es cierto. Si existiera un algoritmo que me diga si otro algoritmo para o no para, ¿de acuerdo? Yo le pongo a ese algoritmo el algoritmo que les acabo de escribir, y si la respuesta del algoritmo es sí para, sabemos que el teorema de Fermat es falso. Si la respuesta del algoritmo es no para, sabemos que el teorema de Fermat es cierto. Bueno, ese algoritmo no existe. Se puede mostrar que no existe en un modelo de computación, digamos, el modelo de las computadoras que uno usa, y se puede demostrar que no existe en una computadora cuántica. Entonces, básicamente, las computadoras cuánticas no aumentan el número de problemas que uno puede resolver. Y la prueba es muy fácil, uno puede simular una computadora cuántica de forma no eficiente con una computadora clásica, ¿no? Y básicamente eso es lo que yo hago para ganarme la vida. Pero bueno, entonces lo primero, no aumenta el número de problemas que uno puede resolver. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué tanto interés? Bueno, yo creo que hay tres respuestas. Uno es muy teórica desde el punto de vista de ciencias de la computación, y es porque se cree, no está probado, pero aparentemente las computadoras cuánticas violan la tesis extendida de Shor-Turing, que dice que una máquina probabilística de Turing puede emular eficientemente cualquier modelo realista de cómputo. Básicamente lo que eso quiere decir es que cualquier cosa que yo construya utilizando elementos de la naturaleza que manipule información puede ser modelado de forma eficiente, más adelante les voy a decir qué quiere decir eficiente, con una máquina idealizada que es esta máquina probabilística de Turing. O sea, aparentemente el paradigma de computación cuántica viola esta tesis, que es bueno, yo no sé muchas ciencias de la computación, pero los libros de física dicen que esta tesis es como una especie de dogma que se cree en la ciencia de la computación. La computadora cuántica lo viola. Ese es un interés teórico fundamental, ¿no?, de ciencia básica. Y después hay otros dos que tienen que ver con que la computadora cuántica aparentemente puede hacer de forma eficiente cosas que en una computadora no cuántica creemos que solamente pueden ser resueltas de forma no eficiente. Entonces déjenme decirles qué quiere decir eficiente. Para eso tengo que hablar un poco de complejidad. Entonces básicamente complejidad se refiere a tiempo, ¿no?, y recursos espaciales necesarios para resolver un problema como función del tamaño de la entrada del problema. Entonces, por ejemplo, sumar dos números, ¿de acuerdo? Pues necesita recursos, ¿no? Uno necesita papel y el tiempo para sumar, o una computadora. Bueno, pero el chiste es que la cantidad de recursos que uno necesita, tanto tiempo como espacio, para sumar dos números, es una función lineal del número de dígitos que uno va a sumar. ¿De acuerdo? En la multiplicación, por ejemplo, la cantidad de recursos que uno necesita, en particular tiempo, crece como el cuadrado, en el mejor de los casos, ¿no? Uno siempre lo puede hacer peor, pero en el mejor de los casos crece como el cuadrado del número de dígitos de los sumandos. Entonces, complejidad básicamente es caracterizar cuántos recursos yo necesito para hacer un problema de información, sumar, multiplicar, sacar raíz cuadrada, automatizar el cambio de carril de un coche automático, etcétera, como el tamaño del número de la entrada del problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces uno divide los algoritmos en dos grandes grupos. Uno dice si es eficiente, si el número de recursos que uno necesita para resolver el problema crece como el tamaño de la entrada, que está dada por n, a un número finito. ¿De acuerdo? Entonces yo digo que es polinomial y digo que es eficiente. Y digo que es no eficiente si la cantidad de recursos que yo necesito, tanto espaciales o temporales, crece exponencialmente como el número de la entrada. Las cosas exponenciales crecen siempre mucho, pero mucho más rápido que cualquier polinomio, ¿de acuerdo? Entonces yo divido los algoritmos en dos grandes clases, eficientes y no eficientes. Entonces, básicamente, el gran punto de venta de las computadoras cuánticas, y por eso es porque hay tanto interés hoy en día, inclusive de un montón de empresas privadas, es porque se cree, no está seguro, no está probado matemáticamente, pero básicamente todo el mundo ya está convencido de que la computación cuántica reduce la complejidad de una serie de problemas muy importantes para nosotros humanos. Entonces, uno es manipulación de información, voy a dar un ejemplo ahora, y otro es resolver problemas de mecánica cuántica. Entonces,
El ejemplo paradigmático de por qué la computación cuántica podría servir es el siguiente. Resulta ser que existe el problema de encontrar los factores primos de un número entero. Entonces yo les doy un número entero muy grande y yo quiero encontrar dos números primos que multiplicados me den el número entero grande. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un problema en donde el mejor algoritmo que conocemos, los humanos, que lo hace una computadora clásica, es no eficiente. Eso quiere decir que el tiempo que tardamos en encontrar estos dos números primos crece exponencialmente con el tamaño del número, ¿no?, que queremos factorizar. ¿De acuerdo? Sin embargo, el mejor algoritmo que conocemos en una computadora cuántica es eficiente. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si el número primo es suficientemente grande, con computadoras como clásicas, poniéndolas inclusive a trabajar todas en paralelo, podemos tardar muchísimo, pero muchísimo más tiempo, tanto tiempo como queramos, que con una computadora cuántica que funcione bien. ¿De acuerdo? Bueno, la razón por la cual esto genera tanto escándalo, la existencia de este algoritmo, es que la mayoría de los sistemas para encriptar que conocemos, que usamos con el banco, para las tarjetas de crédito y este tipo de cosas, se pueden romper si uno puede encontrar de forma rápida los factores primos de un número muy grande que es la llave, ¿no? Entonces, por eso esto ha generado, digamos, por eso es por lo cual los ejércitos invierten dinero en o hacer la computadora cuántica o demostrar que no se puede hacer. O sea, cualquiera de los dos resultados es importante, pero ellos lo tienen que saber primero que, digamos, nosotros, ¿no? Si nosotros lo sabemos. Bueno, entonces, esa es una de las utilidades. Hay otros ejemplos de cómo uno puede... Esto es manipular información, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con mecánica cuántica. Es una forma eficiente de manipular información. La otra parte para la cual es muy útil, ¿de acuerdo? Entonces genera mucha atracción para los físicos, es que, por ejemplo, en física clásica, si yo quiero describir n partículas, necesito en general resolver 6 por n ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? 6 es porque necesito 3 coordenadas para la posición de la partícula y 3 coordenadas para la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, n puede ser muy grande, pero podríamos decir que es manejable. El mismo problema en física cuántica, bueno, entonces como pueden ver crece linealmente. El mismo problema en mecánica cuántica, si yo agarro un átomo de hidrógeno que consta de un protón y un electrón y reduzco y digo que voy a hacer una aproximación en la cual solamente necesito, los electrones pueden ser consistentes con 2 estados de energía de mi sistema, necesito resolver para n átomos de hidrógeno 2 a la n ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, si uno quiere resolver esto en una computadora, fácilmente se acaban, sin memoria, sin disco duro, sin todo. Entonces es muy difícil. Bueno, con una computadora cuántica, uno necesita, la complejidad de un problema de mecánica cuántica crece como n en lugar de exponencialmente. ¿De acuerdo? Un poco la afirmación del universal de que con una computadora cuántica uno puede entender los misterios más profundos de todo, está basado en que uno podría resolver las ecuaciones diferenciales de evolución del universo. Supongo, ¿no? No sé por qué, pero tardé mucho tiempo en intentar ver por qué decían eso. Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué funciona una computadora cuántica? No creo que me quedan 5 minutos. No voy a poderles explicar en 5 minutos cómo mecánica cuántica y después una computadora cuántica, pero básicamente la idea es que ustedes digamos, no tiene los bits de una computadora que pueden tener valores 0 y 1. Uno sustituye eso en mecánica cuántica por una cosa que se llama un qubit. De acuerdo, si yo tengo n qubits, el siguiente estado que está allá arriba, de acuerdo, un ejemplo aquí abajo está con 2 qubits, que es la combinación lineal del 0001111, es un estado que tiene sentido dentro del contexto de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, yo podría ponerle como entrada a la computadora un estado que es una combinación o la existencia simultánea, esto todo entre aspas, porque estoy abusando del lenguaje, de todas las posibles entradas que uno puede hacer en una computadora. Y después, como la mecánica cuántica es lineal, la evolución de mi entrada se puede escribir de esta forma. Bueno, entonces,
lo que uno hace en mecánica cuántica es escribir la entrada de una forma que es una superposición particular, que depende de cuál es el problema, y estudiar una evolución que haga que, después de determinado tiempo, la solución del problema, ¿de acuerdo?, sea el resultado final. Bueno, entonces, lo primero que quiero decirles es que una computadora no es cómputo paralelo masivo, ¿de acuerdo? Por lo siguiente, cuando uno hace cómputo paralelo masivo en una computadora, uno pone todas las condiciones iniciales y después uno puede leer todos los resultados de todas las condiciones iniciales. Mecánica cuántica, infelizmente, uno puede poner todas las condiciones iniciales, realizar todo, pero solamente puede leer uno. Y uno no sabe cuál leyó, ¿de acuerdo? Entonces, aunque es una forma muy fácil ¿cómo se llama? Y tentadora de explicar, una computadora cuántica no es como como cómputo paralelo masivo, porque uno puede efectivamente resolver todos los problemas al mismo tiempo, pero cuando uno los lee va a tener un resultado y no sabe cuál. Entonces es equivalente a tirar números aleatorios y es más barato tirar números aleatorios. Entonces no es cómputo paralelo masivo. Una computadora cuántica funciona más como el experimento de doble rendija, ¿de acuerdo? En principio, en computación cuántica, este electrón que sale por ahí puede pasar por cualquiera de las dos rejillas y además irse a cualquier parte de la pared. Sin embargo, la interferencia de caminos entre una rejilla y otra es de tal forma que unas partes quedan prohibidas, como pueden ver en la imagen al final, y unas partes quedan activas. Entonces, la computadora cuántica, los algoritmos de computadora cuántica lo que hacen es aprovechar estas superposiciones cuánticas que yo les dije y crear una evolución que haga que el resultado del problema interfiera positivamente y los otros resultados interfieran negativamente, de tal forma que la probabilidad de obtener el resultado correcto sea más que 50% más epsilon. Y después uno repite eso muchas veces y tiene el resultado, el resultado correcto. Entonces, lo que quiero que se queden claros es, una computadora cuántica no es cómputo masivo con palabras raras, ¿de acuerdo? Sino es interferencia de caminos de una teoría, de la teoría de mecánica cuántica, que es como si uno le agregara números complejos a la teoría de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la forma corta que me puedo explicar. Ahora, muy bien, ¿qué es la óptica cuántica? La óptica, digamos, todo esto es teórico, ahora uno quiere construir una computadora cuántica que funcione. Entonces, el área de la física que le quedó muy bien la computación cuántica se llama la óptica cuántica. En la óptica cuántica estudiamos la interacción de campo cuantizado con átomos, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué es? Cuando uno va a manipular información cuántica tiene que diseñar quiénes son los qubits y los qubits suelen ser estados de los átomos y uno tiene que leer y extraer información y transportarla y para uno eso hace la luz. Todo cuantizado, que es lo que hace la óptica, que es lo que hace la óptica cuántica. Entonces, en la óptica cuántica lo que hacemos es básicamente intentar ver qué tipo de átomo, qué tipo de materiales, qué tipo de interacciones, qué tipo de estados de la luz, qué tipo de pulsos, etcétera, uno tiene que usar para poder construir los qubits y para poder hacer el equivalente a las operaciones NOT, XOR, AND, etcétera, las versiones cuánticas, ¿no? Entonces, yo hago eso aquí en el IMAS desde un punto de vista teórico, trabajo con colaboradores. Un ejemplo de lo que hago es, este es un ejemplo de, uno agarra una fibra óptica, le estira mucho, tiene una parte muy delgadita y una parte muy gruesa. La parte delgadita, parte del campo sale y uno puede poner átomos ahí. Entonces, uno puede, con vía luz, escribir en principio, todo esto es muy en principio, pero esta es una posible plataforma de manipulación de información cuántica. Uno podría escribir estados cuánticos en esos átomos y esos átomos pueden hablar con la fibra óptica, ¿de acuerdo? Porque la fibra óptica es muy delgadita, ¿de acuerdo? Entonces uno puede escribir información en esos átomos, manipularla y después que esa información se acople con la fibra óptica, se meta como forma de luz con los átomos decayendo y después eso se mete en la fibra óptica y uno la manda a otro lugar, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hacemos en el IMAS. Pueden ser con esta plataforma o con átomos interactuando con cavidades o con átomos construidos artificialmente en estado sólido. Bueno, eso es todo. Gracias. Dos cosas, aquellos que tengan un fuerte interés en computación cuántica, así de forma teórica, el blog y los videos que tiene Scott Aronson son fantásticos. Yo estuve hace un mes aquí. Y a los que le interese la parte de cómo se hacen los fierros, ¿no? O sea, cómo uno puede agarrar materia y construir
el tipo de cosas que uno tendría que hacer para hacer una computadora cuántica, me puede buscar a mí en mi cubículo, en el piso 3. Bueno, gracias. Y ahora le doy la bienvenida al doctor Luis García Naranjo, quien nos va a hablar sobre experimentos computacionales en la geometría algebraica del trompo de Kovalevskaya. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo. Entonces, Ramón me invitó a participar en esta sesión pidiéndome que les explicara un poco cómo utilizo yo la computadora en mi trabajo. Entonces, yo me siento a trabajar y lo primero que hago es encender Maple y hago cálculos en Maple, hasta que tengo la idea de un teorema o algo que se puede demostrar y entonces me pongo a demostrar ese teorema. Entonces les voy a demostrar, les voy a tratar de pues llevarlos de la mano de un ejemplo en el que trabajé, que tiene una historia muy bonita el problema, entonces voy a tomarme la libertad de explicar cuál es la historia de este problema. Entonces, la historia del problema se remite a esta mujer, Sofía Kovalevskaya, que se ha vuelto ahora recientemente un estandarte de la equidad de género en la ciencia, y por una buena razón. Ella muere con 41 años, matemática en el siglo XIX, y trabajó en una época en que las mujeres casi no se dedicaban a las matemáticas. Entonces ella fue la primera en Europa en doctorarse en matemáticas y después de luchar muchísimo por una plaza de investigación, se recorrió toda Europa y desde aquellas épocas Suecia era de los países más avanzados en equidad de género y en Suecia sí le dieron una posición. Entonces tiene unas contribuciones muy importantes y de la que voy a hablar ahora es la que se refiere al trompo de Kovalevskaya, perdónenme, adelanté. Entonces ella hace este trabajo en 1889 y por él ganó el premio Bordin de la Academia de Ciencias de París y se hizo pues muy famosa, ya tenía otros resultados en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces déjenme decirles de qué se trata este problema. Este problema se trata de el movimiento de un trompo, es un cuerpo rígido y está fijo en un punto que aquí se llama O, ¿de acuerdo? Y tiene un centro de masa localizado en algún punto. Entonces la idea es resolver las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son 6 ecuaciones ordinarias. Gracias, Pablo, por la introducción. Aquí hay 3 grados de libertad, por lo tanto tengo 6 ecuaciones. Y hay parámetros que entran en las ecuaciones, que son la posición del centro de masa, que es este vector G, aquí que tiene entradas G1, G2 y G3, y los momentos de inercia, que lo que me dicen es cuál es la forma del trompo. Entonces, dependiendo de la forma del trompo y de dónde está localizado el centro de masa, tengo unas ciertas ecuaciones. Entonces, este problema se empezó a estudiar con Euler y la idea es, pues vamos a resolver las ecuaciones. Entonces, tiene ciertas integrales primeras, se preserva la energía, se preserva la componente vertical del momento angular, porque estoy pensando que actúa un campo gravitatorio y hay una simetría, rotaciones alrededor de ese campo, y la idea es, puedo integrar las ecuaciones en el caso en que yo tenga otra integral primera. Entonces, Euler fue el primero en escribir las ecuaciones y resolvió el problema en el caso en que el centro de masa coincide con el centro fijo y no tengo una torque externa. Entonces, en este caso, todas las componentes del momento angular se conservan. 30 años después, Lagrange dijo, bueno, yo puedo resolver las ecuaciones en el caso en que el cuerpo es axisimétrico. Entonces, si este cuerpo es axisimétrico, que se representa diciendo que 2 de los momentos de inercia son 0 y el centro de masa está localizado en el eje de simetría, entonces la velocidad angular alrededor del eje de simetría se conserva. Entonces este es el trompo, digamos, con el que juegan los niños y ese también se pudo integrar. Y la pregunta quedaba abierta de si para otros valores de los parámetros se podían integrar las ecuaciones. Esto es antes de Poincaré, entonces el estudio de las ecuaciones diferenciales era encontrar las soluciones explícitamente, no había análisis cualitativo. Y aquí es donde se volvió tan famoso este problema que la integral primera en otro problema se le llamaba la sirena de las matemáticas, ¿no? Aquello que probablemente exista, probablemente no, pero sería fascinante ir a dar con ellos. Y aquí es donde entra el trabajo de Kovalevskaya. Kovalevskaya se planteó la siguiente pregunta, dijo ella: yo sé cómo son las soluciones de Euler y Lagrange en los casos integrables. Yo sé que son lo que se llaman funciones elípticas del tiempo y que son funciones meromorfas en el plano complejo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ella fue alumna de Weierstrass, con lo cual tenía la variable compleja metida en la cabeza. Las funciones meromorfas son aquellas que solamente tienen polos y no tienen singularidades más complicadas en el plano complejo. Entonces ella dijo, voy a pensar que el tiempo, en lugar de ser una variable real, es una variable compleja
y me voy a preguntar si es posible encontrar valores de los parámetros para los cuales las soluciones tengan esta misma propiedad. Entonces, ¿para qué otros valores de los parámetros se cumple esta propiedad? Entonces dijo, voy a hacer unas expansiones de las ecuaciones de forma que yo esté garantizado que tengo un polo y que pueda escribir la solución general en esta forma. Y encontró una combinación de parámetros bastante interesante, que no es para nada obvia, y la llamada sirena de las matemáticas, que es esta integral primera que depende de m y de gamma de manera cuártica. Entonces aquello fue una gran revolución en las matemáticas del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y no solo eso, ella hizo un trabajo muy artesanal, que es que después de que demuestra la existencia de esta integral primera en su artículo, integra las ecuaciones. Entonces, después de 6 páginas de manipulaciones algebraicas y cambios de variables, lo que ella logra es escribir la solución de las ecuaciones en términos de estas cosas que se llaman cuadraturas. Entonces, aquí lo que quiero resaltar es que hay 2 variables aquí que no sé si se alcanzan a ver, que son S1 y S2, y estas funciones, todas las variables dependientes en las ecuaciones se pueden expresar en términos de estas 2 cantidades, y esta función R1 que aparece aquí es un polinomio de grado 5. Entonces, no está claro cuál fue su inspiración para hacer todos esos cambios de variables, pero hay un objeto matemático muy interesante aquí, que es lo que se llama la curva de Kovalevskaya. Es esta curva que dice que y es igual a esta raíz de x, o si le escribo de la manera que me conviene más, y cuadrada es un polinomio de grado 5 de x. Entonces, mi trabajo está relacionado con entender de dónde viene esta curva. Entonces, quizá la contribución más importante al problema del trompo de Kovalevskaya vino 100 años después, que se publicó este artículo en Communications on Mathematical Physics de Bobenko y colaboradores, que escriben las ecuaciones en lo que se llama un par de Lax. Entonces, un par de Lax es una representación matricial de las ecuaciones, de forma que yo estoy seguro que la evolución de la variable dependiente, que en este caso es la matriz L, se escribe como este conmutador, L punto igual a conmutador de L con A, yo sé que los valores propios de L son constantes en el tiempo. Y por lo tanto, el polinomio característico de L también es una constante. Eso define otra nueva curva que se llama la curva espectral. Entonces, mi trabajo fue ligar la curva de Kovalevskaya con la curva espectral de Bobenko y colaboradores. Entonces, este es un artículo que escribimos en 2016, lo escribí con mi colaborador Yuri Fedorov y con mi colaborador Joan Carles Naranjo, este no soy yo, este es otro Naranjo, y escribimos este artículo que relaciona esta curva con esta otra. Entonces es un resultado de geometría algebraica bastante profundo que dice que esta curva es la regularización de la curva dual de la curva espectral S. Entonces yo no les voy a hablar de la geometría algebraica detrás de este problema, les voy a decir un poco cómo llegamos a ese resultado. Mi colaborador Yuri Fedorov es experto en sistemas algebraicamente integrables, que es las matemáticas que hay detrás de esto. Y él tenía una idea de cómo podían estar conectadas esas 2 curvas, pero para poder saber si la idea era correcta o no, quiso hacer un experimento. Un experimento quería decir escribir estas curvas con valores numéricos fijos, eso quiere decir expresar las constantes de movimiento, digamos que la energía valga 4, que el momento angular valga 7, y ver cuáles son esas curvas exactamente, numéricamente, y ver si su hipótesis era cierta. Una vez que el experimento numérico se hizo y se vio que su hipótesis era verdadera, fuimos con un experto en geometría algebraica que formuló el teorema de geometría algebraica del que estamos hablando. Entonces, quizá lo más importante para esta sesión es decir, ¿cómo se hacen matemáticas hoy en día? Pues tenemos una idea. Hacemos un experimento con la computadora y la computadora nos ayuda a discernir si la idea que tenemos es correcta o no, y ya que tenemos evidencia experimental, podemos formular un teorema y tener un resultado, ¿no? Entonces les quiero mostrar un poco cuál fue el experimento que tuve que hacer, y para ello les tengo que dar un curso relámpago de curvas algebraicas, pero yo creo que lo voy a hacer todo con dibujos, entonces estaré en tiempo, lo prometo. Entonces, la curva algebraica más sencilla es, si empezamos con el plano complejo, sabemos que si añadimos un punto al infinito, obtengo la esfera de Riemann, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la compactificación de esta esfera. Más interesante es decir, ¿qué pasa? Esto es una curva ya. Es el conjunto de x y y, de forma que cada una de ellas vive una copia de la esfera de Riemann,
y que y cuadrada es igual a x. Entonces piensen, eso sería como una parábola de las que tenemos acostumbrados, pero aquí en lugar de que cada una de las variables vive en los reales, cada una de ellas vive en el complejo, ¿de acuerdo? Entonces lo que obtengo es una curva compleja, es decir, algo que tiene dimensión compleja 1, dimensión real 2. Entonces es una superficie de dimensión 2 que vive aquí adentro. ¿Cómo se ve? Pues yo sé cómo se ve la función raíz cuadrada, yo lo sé de mis cursos de variable compleja, que tengo que tomar una rama de la función, tengo que hacer un corte rama de 0 a infinito, y tengo las dos ramas de la función así definidas, y tengo un cambio, un brinco, cuando paso de un lado del corte rama al otro, y lo mismo. Lo que yo puedo hacer es pegar estas dos ramas y obtener una cosa continua, que es el objeto que vive aquí adentro. Entonces el pegado se hace así, aquí estoy pensando que esto es realmente un corte, y pego los dos pedazos, y lo que obtengo es una esfera que vive aquí adentro. Entonces, lo que tengo es que esta curva es una superficie de género 0, 0 hoyos, que vive ahí adentro. Más interesante es lo que se llaman las curvas elípticas. Entonces, es un y cuadrada igual a un polinomio de grado 3. Cuando yo quiero ver cómo se ve esa curva ahí adentro, lo que tengo que hacer es tomar dos ramas de la función. En este caso, tengo que hacer dos cortes ramas, porque este polinomio tiene 3 raíces, y tengo que conectar la tercera raíz con el infinito. Cuando hago el mismo pegado, lo que me sucede es que obtengo un toro, ¿ok? Entonces es algo que tiene género 1. Este toro resulta que está equipado con una estructura analítica, y para entenderlo lo que yo tengo que hacer es considerar los ciclos fundamentales de esta superficie. Entonces aquí entramos un poquito en la topología de este objeto, y tengo que calcular los periodos, que son las integrales de esta diferencial, que resulta ser lo que se llama una diferencial holomorfa, que no tiene polos. Aquí quiero hablar rápidamente de cómo se parametriza una de estas curvas. Esta curva resulta estar relacionada con este dominio fundamental a través de lo que se llama la función P de Weierstrass. Entonces, si yo tomo X y Y como la función P de Weierstrass definida en esta región fundamental, donde omega 1 y omega 2 son los periodos, esto lo que define es una parametrización 1 a 1 de este toro. Bien, la diferencial holomorfa de la que hablé anteriormente resulta ser dz. Bien, la curva de Kovalevskaya, recuerdan que era y cuadrada igual a un polinomio de grado 5. En ese caso lo que tengo son 5 raíces que tengo que conectar con el infinito, y tengo 3 cortes ramas. Cuando hago el pegado, lo que obtengo es una superficie de género 2, y toda la información analítica de esta curva está capturada por la integral a lo largo de los ciclos fundamentales. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues comencé con la curva espectral. La curva espectral para los valores fijos de los parámetros que consideré es esto, y resulta tener género 3. Entonces, una curva de género 3 medida ahí adentro, y mi problema, lo que me pidió mi colaborador es calcula este tipo de integrales. Calcula integrales de las diferenciales holomorfas alrededor de los ciclos no triviales que viven en esta superficie. Entonces, este círculo es no trivial topológicamente porque no lo puedo contraer a un punto, y se trataba de calcular este objeto. ¿Cómo lo hice? Pues resultó que esta curva es un recubrimiento doble de una curva elíptica. Si yo hago este cambio de variable, v igual a x, w igual a esto de aquí, lo que obtengo es dos curvas elípticas, dependiendo de cuál es el valor de w que tengo, puedo tomar más o menos. Lo importante es, existen dos curvas elípticas que si yo les hago dos cortes y los pego, lo que obtengo es exactamente esta curva de género 3, y estas dos curvas las puedo parametrizar, utilizando la función P de Weierstrass. Entonces, la integral de un ciclo de estos resulta estarse relacionado con una integral en uno de estos cuadrados fundamentales de una diferencial que involucra a la función P de Weierstrass y a su derivada, y estas son cosas que yo sí puedo calcular, ¿de acuerdo? Y las puedo calcular utilizando Maple. Entonces, este es mi ejercicio numérico, es una impresión de mi archivo de Maple. Este es el dominio fundamental sobre el que tengo que calcular mis integrales. Los puntos de ramificación son los puntos verdes marcados aquí, y los caminos de integración son las curvas de colores. Entonces yo lo que les voy a mostrar es cómo calculé el integral sobre este camino rojo, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es dar una parametrización de este camino. Entonces lo parametricé entre 0 y 1, y es esta recta de aquí que continúa porque pienso que esto es periódico. ¿Y cómo calculé esta integral? Pues tuve que graficar su parte real y su parte imaginaria. Cuando calculé la parte real,
esta es la gráfica de la parte real de este objeto. Pues resulta que tiene brincos, y los brincos son porque hay discontinuidades, porque Maple está eligiendo las raíces de manera caprichosa. Hizo sus cortes ramas, yo no sé dónde, pero me estoy dando cuenta que hay unos cambios. Entonces, aquí es donde entra pues, la paciencia de uno cuando se dedica a la computadora. Lo que hice fue ver, pues yo tengo que corregir estos cambios, y lo que hice fue ver cuál es la parte continua, diferenciable, que estaba debajo. Entonces, al darle el brinco a esta, por ejemplo, les muestro, este pedazo de aquí, los voy a pasar para acá arriba, y obtuve una parte continua, que es este pedacito de acá. Y entonces, todo se redujo a calcular la integral debajo de esta curva, y para ello lo hice por pedazos. Aquí les muestro cómo lo hice, es la integral sobre el primer pedacito, la integral sobre el segundo pedacito, sobre el tercer pedacito, cuarto, quinto, sexto, mucha paciencia. Lo mismo para la integral de la parte imaginaria, y al final lo que obtuve es este valor numérico, ¿de acuerdo? Entonces, este valor numérico es igual a esta integral, que corresponde a la integral de esta diferencial holomorfa a lo largo de este ciclo. Entonces, de esa misma manera, algunas veces con un poquito más de complicaciones, calculé todos los periodos de la curva espectral S numéricamente, y a partir de ellos obtuvimos la evidencia numérica para formular el teorema que relaciona a las dos curvas. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Bien, bueno, yo soy Ramón Plaza, soy investigador del instituto. Le doy las gracias a Fernando por invitarme a hablar en esta sesión de cómputo científico. Voy a hablar de un problema muy concreto que si no hubiera sido por la ayuda de técnicas de cómputo paralelo, no hubiera sido posible estudiarlo. Y de lo que voy a hablar es precisamente simulación numérica de ciertos modelos matemáticos de dinámica bacteriana con técnicas de cómputo paralelo. Primero el problema. ¿De qué se trata? Dinámica bacteriana. Esto no funciona. Ahí está. Creo que la pila le falla, ¿no? Ah, sí, gracias. Tampoco. ¿Está con este? Ah, ok, gracias. Es la técnica. Ok, ¿qué sucede con la dinámica bacteriana? Una bacteria es boba. Sin embargo, cuando están en una colonia, muestran lo que se conoce como inteligencia de enjambre. Y esto significa que en la naturaleza las bacterias se encuentran en condiciones hostiles y tienen que desarrollar estrategias para sobrevivir. Esas estrategias dan lugar a patrones muy complejos. Son en realidad muy sofisticadas, muy intrincadas. Y la consecuencia es que ciertas cepas de bacterias cultivadas in vitro producen patrones complejos. En los experimentos, estas condiciones hostiles en la naturaleza se pueden simular experimentalmente, por ejemplo, poniéndoles antibióticos, bajos niveles de nutrientes, se cultiva una cepa en una caja de Petri con muy poquito nutriente, o, por ejemplo, les ponemos un sustrato, un agar muy, muy duro, de manera que no se pueden mover. ¿Sí? Sin embargo, las bacterias son muy inteligentes en cierto sentido, porque desarrollan vías de comunicación y estrategias de supervivencia que son muy sofisticadas. Por ejemplo, puede haber interacción física entre las bacterias, molécula a molécula. Son polímeros que están fuera de la membrana celular y digamos que algunas bacterias empujan a otras. Se ponen de acuerdo a través de intercambio de genes para realizar ciertas actividades, por ejemplo, producir lubricantes que les permite moverse de manera más fácil en el agar. Hacen intercambio de genes también, y uno de los mecanismos que nos interesaba particularmente era la quimiotaxis. La quimiotaxis es un fenómeno físico-químico que en el caso de las bacterias significa que estas son sensibles a cambios en el gradiente de ciertas concentraciones de sustancias químicas. Tienen una especie como de pelitos que les permiten propagarse en la dirección cuando sienten un cambio en la concentración del gradiente. Esta quimiotaxis puede ser repulsiva o puede ser atractiva. Si hay nutrientes, entonces sienten la concentración del nutriente y se dirigen su movimiento hacia donde está el nutriente. Si hay antibiótico, entonces la quimiotaxis es negativa, perciben la concentración del antibiótico y dirigen su movimiento en dirección contraria.
Les voy a presentar algunas imágenes que son resultado de experimentos in vitro. Esta es una especie que se llama Panbacillus dendriformis, descubierta por Ben Jacob en su laboratorio en Tel Aviv. Esta es una bacteria cultivada en un cierto agar más o menos duro, con peptona, que viene siendo el nutriente, y en presencia de un antibiótico, cloranfenicol. Entonces producen estas dendritas, esta especie de morfología muy, muy extraña, que tiene que ver precisamente por las condiciones hostiles en las que se ven sujetas estas bacterias. Esta es una imagen de la misma especie, Panbacillus dendriformis, pero en el caso en que no hay un antibiótico. En este caso, la colonia tiene una morfología muy distinta. Vamos a tener una frontera que es más o menos suave, se forman dendritas, pero digamos que la colonia tiene una área, no se forman estos pelitos como en la imagen anterior, y las simulaciones que les voy a presentar están en este régimen. La siguiente imagen es Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria súper peligrosa, es una bacteria muy agresiva que se encuentra en hospitales y forman este tipo de patrones, como si fuera una especie como de chicle. Esta es una especie, la que nos motivó, Bacillus subtilis. En este caso tenemos una condición en la que el agar es muy duro y hay muy poco nutriente. Y entonces la colonia presenta una morfología fractal, es decir, las dendritas no están muy bien identificadas, no hay una frontera de una colonia, la frontera es prácticamente fractal. Esto es algo que se debe discutir, pero lo que quiero decir es que no existen modelos matemáticos continuos en términos de ecuaciones diferenciales que puedan simular esto. Siguiente imagen es otra especie muy conocida, Dictyostelium discoideum. Finalmente, esta es una imagen que me gusta porque es un caso de simbiosis. Tenemos dos cepas de bacterias, Panbacillus vortex y Escherichia coli. El P. vortex es una especie muy móvil. En este caso están en un agar muy duro, pero es muy sensible a la ampicilina. Sin embargo, el E. coli, que no es muy móvil en agares duros, es capaz de degradar la ampicilina. Entonces tenemos un caso de simbiosis. Una de las bacterias le ayuda a degradar el antibiótico a la otra y la segunda le ayuda a moverse a la primera. Bien, la pregunta es cómo modelar este tipo de comportamiento y de fenómeno complejo. Veamos un ejemplo, Bacillus subtilis, que es una bacteria gram positiva, altamente flagelada, por lo tanto presenta quimiotaxis. Esta es una foto de una cepa de Bacillus subtilis inoculado en un plato de Petri. El tamaño promedio del poro del agar es más pequeño del tamaño de las bacterias, por lo tanto podemos suponer que es un movimiento bidimensional. Y aquí está un resumen de las observaciones experimentales para esta especie. Vamos a tener en el caso de agar duro con bajo contenido de nutrientes, que es el peor escenario para las pobres bacterias, el caso de agregación limitada a la difusión y se forman patrones de tipo fractal. Esta es la región A. En un agar semisólido, no tan duro, con bajo contenido de nutrientes, tenemos la morfología de rama densa, es decir, la colonia tiene una frontera suave, pero se forman dendritas. Esta va a ser la región E. Si tenemos muchísimo nutriente y un agar muy, muy suavecito, este es el paraíso para las bacterias, entonces se forma prácticamente una especie de pizza que se va propagando conforme va consumiendo el nutriente. Y todas estas observaciones se pueden poner en un diagrama morfológico. Vamos a representar en este eje la dureza del agar, 1 entre la concentración del agar, es más o menos qué tan duro es. Si es un valor bajo, entonces es muy duro. Y en este eje el nivel de nutriente. Entonces tenemos aquí, digamos, la geometría fractal y tenemos aquí la transición de la morfología densa, que es un agar semisólido con poquito nutriente, a la pizza, digamos, que es mucho nutriente y un agar muy suavecito. Hay obviamente otras regiones de transición, se forman anillos, etcétera. Nos va a interesar tratar de modelar de aquí para acá, esta región. Bien, observaciones experimentales para esta especie de un equipo en Japón. El movimiento de las bacterias es inactivo en la región interna con bajo nivel de nutriente. Digamos que las bacterias ya consumieron el nutriente y se vuelven inactivas en el centro de la colonia. La mayor actividad se presenta en la frontera.
En la frontera de la colonia las bacterias se mueven mucho, hay alta concentración de nutrientes y por lo tanto la difusión, la motilidad de las bacterias es muy alta en esa región. Bueno, ¿cómo podemos modelar este fenómeno? ¿Cómo modelar la dinámica bacteriana? Hay varias maneras. Hay esencialmente dos. Se pueden combinar, por supuesto, lo que les llaman modelos híbridos, pero una de ellas es considerar a las bacterias como agentes discretos, y en este caso tendríamos un autómata celular. En este caso la modelación se hace con principios de física estadística. Cada agente, cada bacteria es un agente biológico, es una partícula discreta que se mueve, se autopropulsa y interactúan con el ambiente, consumen nutrientes, se multiplican, se comunican, esporulan y se mueren. Tiene que seguir el autómata celular este tipo de reglas. Es adecuado para rastrear el estado interno de las bacterias, el estado metabólico. Otra manera es mediante ecuaciones diferenciales. Y en este caso vamos a tomar densidades de probabilidad. Vamos a tomar una concentración, una densidad de bacterias. Vamos a suponer que existe una variable que me va a decir más o menos cuántas bacterias hay por unidad de área o por unidad de volumen a cierto tiempo y en cierto lugar. En este caso vamos a modelar también otros componentes, otros agentes biológicos como son los nutrientes, como es factores de señalización, etcétera, como densidades de probabilidad. Vamos a utilizar esta segunda manera, este segundo método, para modelar la transición de la morfología densa. ¿Por qué? Porque tenemos una colonia con una frontera definida. Podemos suponer que son variables continuas. Entonces tenemos aquí un modelo en sistemas, es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, es un sistema de reacción-difusión. Este término de aquí es el operador de Laplace. Si están familiarizados con ecuaciones diferenciales parciales, es simplemente la suma de las segundas derivadas con respecto a cada una de las variables espaciales de la variable bajo consideración. En este caso, V viene siendo la concentración del nutriente. Es una ecuación muy sencilla de reacción-difusión. Y la ecuación complicada es la de densidad de bacterias. Vamos a tener un término de difusión también. Si se acuerdan de los cursos de cálculo, la divergencia del gradiente es el laplaciano, pero aquí le vamos a agregar un coeficiente de difusión, que es este de acá, que se les ocurrieron a unos japoneses a mediados de los 90, que es un coeficiente de difusión degenerado y cruzado. Es decir, fíjense, este coeficiente de difusión se hace 0 si el nutriente es igual a 0, B, o si la densidad de bacterias es igual a 0. Este es el término de reacción que mide más o menos la probabilidad de encuentros entre nutriente con bacteria. Tiene que ir este con signo más, este con signo menos para tener una conservación. Y este término es el que modela la quimiotaxis. Este término tiene forma de una divergencia de un gradiente de concentración química con una función. Esta función en realidad es un modelo debido a Lapidus y Schiller que refleja lo siguiente. Si yo tengo una bacteria que tiene sensores, si todos estos receptores se saturan, entonces ya no va a haber quimiotaxis. La quimiotaxis puede ser muy grande si yo supongo que es proporcional al gradiente de la concentración. Tengo que modelar de alguna manera el hecho de que estos receptores se saturan y por eso la forma de esta función. Bueno, entonces este es un modelo en ecuaciones diferenciales parciales y vamos a ver qué podemos hacer con él. Tenemos que incorporar, por supuesto, condiciones de frontera, en este caso condiciones de no flujo, las bacterias no se salen de la caja de Petri, y condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a ser muy sencillas, vamos a simular la condición inicial para el nutriente va a ser nutriente constante, uniforme, y vamos a simular la inoculación de la cepa en el centro de la caja de Petri con una gaussiana como condición inicial para la densidad de bacterias. Muy bien. ¿Cuáles son las características de este modelo? Este modelo va a representar la no movilidad cuando U y B son pequeños. Es válido para la región que me interesa, modela la quimiotaxis hacia nutrientes y tiene una rica estructura matemática gracias al coeficiente de difusión no lineal. Bien, aquí entra la computación. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a simular este sistema en un dominio rectangular de 1 por 1 después de adimensionalizar el sistema en una retícula de 2000 por 2000 puntos aproximadamente. Vamos a utilizar un método
absolutamente rupestre. Si están familiarizados con métodos en diferencias finitas para ecuaciones diferenciales parciales, se van a dar cuenta que el método que les voy a presentar es el más simple y el más tonto de todos. Es un método en diferencias finitas con un integrador no ejecuta de segundo Euler. Es un método de Euler. Es por lo tanto explícito y por lo tanto es stiff. Stiff, ¿qué significa? Que para que yo tenga estabilidad del sistema numérico, el delta t, el paso de tiempo que tengo que utilizar, tiene que hacerse cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Bueno, lo rudimentario del método es compensado porque utilizamos técnicas de cómputo paralelo. Y para eso programamos una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica en este caso fue de una cierta marca, Nvidia, Tesla con 448 núcleos, eso no es importante. Lo importante es que es una tarjeta gráfica de bajísimo costo que se encuentra en la Plaza de la Computación, Plaza Meave, por unos cuantos, no sé, unos 1,000 pesos, no sé. Es baratísima y es fácil de programar. El hecho de que sea un método explícito hace que sea fácilmente paralelizable. Y se puede paralelizar. E hicimos simulaciones no solo de 2000 por 2000, hicimos simulaciones hasta de 8000 por 8000 puntos. 64 millones de nodos. Y esto es importante porque si nosotros hacemos una simulación de baja resolución, no vamos a encontrar dendritas, no vamos a encontrar absolutamente nada. ¿Sí? Déjenme presentarles los resultados. Bueno, primero el método numérico, condiciones iniciales de frontera. Un comentario: el hecho de tener un método en diferencias finitas induce una cierta simetría. Entonces, un truquito para que no se vea completamente simétrico el patrón es agregar una fluctuación aleatoria al coeficiente de difusión. Es una fluctuación estocástica, se escoge una variable aleatoria con distribución triangular de este tipo y se le agrega el coeficiente de difusión. Bien, el método de diferencias finitas, como ya les dije, es lo más sencillo que puede haber. Se estiman las derivadas en términos de cocientes y el método de Euler es el integrador en el tiempo y por lo tanto explícito y stiff. Condiciones de frontera de tipo no flujo, esta es una representación y quiero saltar inmediatamente a las simulaciones. Estos son resultados de simulaciones con un agar no tan duro y un nutriente más o menos regular conforme pasa el tiempo y en presencia de quimiotaxis del lado derecho y sin quimiotaxis del lado izquierdo. Como pueden apreciar, digamos que la colonia avanza más rápido cuando hay quimiotaxis. Esto no es sorpresa porque si sienten quimiotaxis hacia el nutriente, pues corren hacia la comida, por supuesto. Y esta es una simulación de las dendritas a distintos tiempos. Tenemos ahora una simulación con un agar un poco más suave, sigma es igual a 1, en donde la morfología cambia también. Ahora se ve un patrón un poco más suave y definitivamente va más rápido en presencia de la quimiotaxis. Notamos también, y este es un comentario que quiero hacer, que en el régimen de agar suave, cuando sigma es igual a 4, se aprecia un cambio en morfología cuando hay quimiotaxis y cuando no hay. Y esto es interesante desde el punto de vista de cómputo científico porque, aunque es un experimento in silico, puede sugerir a un biólogo molecular un experimento. Y entonces vamos a tener un cambio de morfología en la transición de estas regiones. Observen ustedes, sin quimiotaxis, tenemos una morfología con dendritas que se mueve a una cierta velocidad, pero si aumentamos la quimiotaxis, cambia la morfología, como que el patrón se suaviza. Por lo tanto, esto podría sugerir a un experimentalista en un laboratorio realizar un experimento con supresores quimiotácticos para ver si existen o no cambios en morfología. O si el experimentalista quiere inducir un cambio en morfología en la colonia. Bueno, ya para terminar, incorporamos un término quimiotáctico a un modelo conocido. Las simulaciones numéricas son de alta resolución utilizando tarjetas gráficas. Hay un cambio de la morfología y esto puede ayudar o puede estimular o sugerir experimentos para ver si realmente la sensitividad quimiotáctica tiene un efecto en la morfología de la cepa o no. Bueno, hay unas desventajas y es que evidentemente esto es un modelo de juguete
y es únicamente válido en ciertos regímenes de los parámetros bajo consideración. Bien, les agradezco su atención. Ahora sí pasamos a las preguntas en el poquito tiempo que nos queda, 2 minutos. Pablo, respecto a lo que dijiste de que los físicos dicen que los computólogos inventaron la tesis de Church-Turing, ya lo he oído, o sea, me parece muy simpático, la verdad, porque para una corriente de opinión muy importante en ciencia de la computación, pues la tesis de Church-Turing es el módulo más básico de todo, es el ladrillo fundamental. ¿Sí? Y a mí me parece que esta es una confusión porque los físicos, a mí me parece que no distinguen entre que un fenómeno físico en sí mismo no es una computación. Y eso es una interpretación, proviene de una interpretación que me parece limitada de la tesis de Church. Ahora, en particular en tu plática, fuiste muy claro que las computadoras cuánticas no pueden resolver el halting problem. Y que es justamente lo que dice la tesis de Church. Y después, por otro lado, dijiste, o sea, que se supone que la computación cuántica supera a la máquina de Turing en algún sentido. Sin embargo, no dijiste en cuál, que es lo que me causa la confusión, porque la tesis, el halting problem es un problema no computable, justamente los que no puede computar una máquina de Turing. Entonces, cuando un computólogo dice eso, o sea, dice que tú tienes una máquina que supera la tesis de Church, es porque es una máquina que puede computar una función no computable como el halting problem. Y a mí me parece que hay otra confusión, porque la máquina de Turing, pues lo que hace es manipulación simbólica, es lo que construimos. Y yo creo que la máquina cuántica, aunque realmente me confieso completamente ignorante a la problemática, pero me parece que es muy evidente que la máquina cuántica no hace manipulación simbólica, hace otra cosa. Justamente utiliza el fenómeno cuántico como el modo de la computación. Entonces yo creo que hay dos confusiones muy profundas respecto a cómo se interpreta la teoría de la computación desde el punto de vista de la física, y también me queda muy poco claro en qué sentido se dice que que la computación cuántica supera a la máquina de Turing, y al mismo tiempo se dice que la computación cuántica no puede computar funciones no computables. Bueno, a ver, digamos, lo que yo dije es lo que los libros de física dicen. Fui muy claro en eso, porque tampoco no me quería meter en una disputa de quién dice que. Yo dije, los libros de física de computación cuántica dicen que. Entonces, deja de decirte claramente qué es lo que supera la computadora cuántica sin entrar en la parte de la discusión más filosófica, ¿de acuerdo? Básicamente el punto es que, según yo entiendo, el mejor algoritmo que existe para encontrar factores primos en una computadora normal crece exponencialmente con el tamaño de la entrada. Existe un algoritmo, es el algoritmo de Shor, en donde el mejor algoritmo crece polinomialmente con el tamaño de la entrada. Es cierto que no está demostrado que no existe un algoritmo eficiente en computadora clásica. Y ese es el gran problema. Tampoco está demostrado que P es distinto a NP. Entonces, si P es igual a NP, la computación cuántica se cae a pedazos. Porque no tiene ninguna utilidad práctica. Pero, digamos, en específico, lo que es verdad es que existen algoritmos que en una computadora cuántica que resolverían problemas en tiempo polinomial comparado con el mejor que se conoce en computación clásica, y el otro que sí es imposible, que sí sería útil de verdad, es para resolver problemas de mecánica cuántica en donde el tamaño de memoria con una computadora cuántica crecería linealmente con relación al número de partículas, y en una computadora normal crece exponencial. Ese es Nada más que ya creo que hay otra confusión también, porque una cosa es la teoría de la computabilidad, que es la teoría de la máquina de Turing, y otra es la teoría de la complejidad, y son diferentes. Y la tesis de Church, o sea, la teoría de la complejidad, en el modelo teórico de la tesis de la máquina de Turing, es una máquina que tiene infinitos recursos de memoria y tiempo. Entonces, cuando tú ves una máquina de Turing desde el punto de vista de la computabilidad, las computaciones se hacen de manera instantánea.
absolutamente instantánea. Entonces, eso no tiene, y las funciones no computables se definen cuando a pesar de eso se siguen no computando, como el halting problem. En cambio, la teoría de la complejidad estudia la galleta que necesitas para resolver un algoritmo. Entonces, el argumento que estás diciendo no se refiere a la teoría de la computabilidad y a la máquina de Turing, sino se refiere a la teoría de complejidad, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pero lo que yo dije, o sea, yo fui muy claro diciendo que las máquinas cuánticas no resuelven problemas, que no resuelven ningún problema extra. Y la versión que yo puse de la tesis de Shor Turing, que es la que yo aprendí en los libros de computación cuántica de físicos, que fui muy claro para aclarar, está basado en complejidad, ¿no? Dice la palabra eficiente. Entonces, yo sé que hay muchas versiones, o sea, si uno entra a la página de la Wikipedia, hay muchas versiones de la tesis de Shor Turing. Yo no sé cuál es la que... Y en los libros de computación cuántica hay muchas versiones de la tesis de Shor Turing, entonces yo no sé desde el punto de vista de las ciencias de la computación cuál es la correcta. La que yo puse en la transparencia está basada en complejidad. No sé si viste que dice la palabra eficiente, ¿no? Y entonces yo basé y bueno, fui muy claro diciendo que las computadoras cuánticas en lo que ganan es en transformar cosas complejas en no complejas. Eso es, o sea, básicamente dije lo que tú me estás diciendo. Dije, no aumenta el número de problemas y transformas cosas que son no eficientes en eficientes, creemos, porque tampoco está mostrado, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta, ¿ya no? Una última pregunta. ¿Nadie más? Bueno, les agradecemos de nuevo a nuestros colegas. Muchas gracias por todo.